¿cómo nace el pensamiento ambiental? Es algo importante hacernos esa pregunta porque cuando pensamos en lo ambiental creemos quizás que lo ambiental ha existido siempre, pero no es así. Lo ambiental, el ambiente, el concepto de ambiente, el concepto de medio ambiente, el pensamiento ambiental es entendido como esa preocupación por preservar y cuidar la naturaleza, es algo nuevo. Anteriormente eso no se pensaba de la misma manera como se piensa ahora y de manera globalizada. Vamos a ver por qué. ¿Cuáles son esas características que llevan al ser humano a pensarse sobre su existencia aquí en este planeta y a cuestionarse por qué, por ejemplo, estamos destruyendo nuestra propia casa, nuestra propia hábitat? Bueno, para hacer esta explicación vamos a irnos a hacer un recuento histórico desde la primera civilización del ser humano hasta nuestros días. O sea, es un gran reto, porque resumir toda la historia de la humanidad en unos cuantos minutos, pues es una osadía. Y seguramente nos van a quedar muchísimas cosas por explicar, pero voy a tratar de reflejar los hechos más importantes que nos han conducido a la especie humana a desarrollar el pensamiento moderno, que es lo que tenemos ahora. Entonces debemos de partir de allí. Nosotros, los que estamos aquí conectados hoy, los que están viendo esta transmisión, este video, todos somos seres humanos modernos. Tenemos una forma de pensar diferente a los seres humanos antiguos o clásicos que se les dice. Vamos a ver entonces cuándo inicia ese proceso de transformación de seres humanos antiguos a seres humanos modernos y qué es lo que nos hace a nosotros modernos. ¿Qué es la modernidad? Evidentemente, la modernidad no tiene nada que ver con utilizar celulares o estar al último grito de la moda en vestuario ni nada por el estilo. La modernidad es una forma de pensar y vamos aquí a ver esas características y otras más que se han generado con esa modernidad. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que existió hace millones de años, apareció en la Tierra, no sabemos cómo apareció, el ser humano primitivo. Ese hombre primitivo que le dicen, hombre o mujer primitivo, ese ser humano primitivo, o ser humano de las cavernas, o el cavernícola, ¿no? Que nosotros escuchamos a veces en las tiras cómicas, de manera jocosa, se refieren a cavernícolas, pero pues se decía así porque vivían en cavernas. Bueno, ese ser humano cavernario es uno de los primeros vestigios en la prehistoria que se conocen de evidencias de nuestra existencia por el paso de este planeta. Algo supremamente importante, estimados amigos, que nosotros pensemos en estos momentos, es si éramos en ese tiempo los únicos seres inteligentes que existieron en este planeta. ¿Será que el ser humano primitivo, ese hombre de las cavernas, ese cavernícola, era el único ser inteligente que existía sobre el planeta? Bueno, los registros arqueológicos nos dicen que no éramos los únicos. Habían otros seres, otras especies que no eran humanos. Eran otras especies diferentes a la de Homo sapiens, que también eran muy inteligentes. Y ahí podemos hablar, por ejemplo, del neandertal o el hombre neandertal. El hombre neandertal no es un ser humano, es otra especie tan diferente como decir un chimpancé, un gorila,
y un Homo sapiens, ¿ya? Entonces, esa otra especie que le llamaron Neandertal por el lugar donde encontraban los primeros restos, era supremamente inteligente, prácticamente casi igual de inteligente que el ser humano. No sabemos si era más o menos inteligente, porque también tendríamos que definir qué es inteligencia. Pero si definimos la inteligencia como la capacidad para resolver problemas, el Neandertal era supremamente inteligente. Hay algunas teorías que hablan que ese Neandertal incluso fue el que descubrió el juego, el fuego. Fue él el que descubrió el juego, según algunas teorías, y dicen que el hombre primitivo de las cavernas, o sea, el Homo sapiens, le robó al Neandertal la forma de elaborar el juego. Ese Neandertal era tan inteligente que también tenía arte. Las primeras pinturas rupestres, también algunas teorías se le atribuye al Neandertal. ¿Y por qué este hecho es tan importante, estimados estudiantes? Porque si nosotros comprendemos eso, seguramente comenzaríamos a cuestionarnos el rol o el papel en el cual el ser humano se ha montado de ser el ser privilegiado en todo el universo. O sea, el ser humano se cree él mismo, tanto en la antigüedad como ahora, nos creemos que somos dueños del universo. ¿Y de dónde nace esa sensación de ser los dueños del universo? ¿De dónde nace eso? ¿O de dónde nace esa idea del antropocentrismo? Vamos a ver entonces, remontémonos a Sumeria. Sumeria es la primera gran civilización del ser humano que se conoce. Allí, por ejemplo, nacieron los primeros vestigios de contabilidad, ¿ya? Y ahí podemos decir que una civilización no puede existir sin contabilidad, porque todas las civilizaciones han tenido contabilidad. Una civilización también tiene lenguaje, sistema numerario, sistema económico y un ordenamiento social muy importante para permitir precisamente el crecimiento de esa civilización. ¿Y por qué entonces estoy datando a Sumeria como uno de los focos del antropocentrismo? O sea, de esa idea de sentirnos nosotros como el centro del universo. Ah, porque ahí en Sumeria nacen, o al menos se conocen, que ahí en Sumeria se gestaron las primeras historias sobre la creación. O sea, esas historias que hoy vemos en el Génesis salieron de Sumeria. ¿Y eso qué tiene que ver con el antropocentrismo? Pues tiene que ver mucho, estimados amigos. ¿Por qué? Porque esa historia del Génesis, ustedes se acuerdan bien de esa historia bíblica, de pronto por allá en primaria o en la iglesia, si van a la iglesia, cuando cuentan la historia, ¿no? Que Dios creó el universo, ¿ya? Y los creó en 5 días, creó el universo. Y vio Dios que ese universo era hermosísimo, ¿no? Una cosa maravillosa. Creó los cielos y la tierra, las estrellas, el sol, el luminar menor, el luminar mayor, las plantas, las aves, los animales grandes que caminan sobre la tierra. Separó las aguas de lo seco. En fin, construyó o creó todo el universo. No solamente la tierra. La historia del Génesis nos dice que Dios creó el universo. Independientemente de nuestras creencias religiosas, esa historia dice eso. Yo no estoy afirmando que eso fue así. Simplemente estoy diciendo que en ese relato de Sumeria, que es un relato bíblico,
se narra esa historia. Y la conexión con el antropocentrismo, ¿cuál es? La conexión con la idea de creernos el centro del universo es precisamente en el sexto día, porque en el sexto día de ese relato de la creación, dice ese relato, esa historia, que Dios vio todo ese universo y dijo, aquí falta algo. Y entonces creó al ser humano, pero creó al hombre, ¿cierto? A su imagen y semejanza. Creó al hombre a su imagen y semejanza y lo colocó en el centro del universo. O sea, ese relato pareciera que todo el universo fuese creado para el ser humano. A partir de ese momento, el ser humano se siente como centro de toda la creación. Y ese relato de Sumeria comienza a regarse por todas las civilizaciones humanas. Y con él la idea del ser humano antropocéntrico. Pero no solamente fue el antropocentrismo que se regó en todo el mundo. También podríamos decir que hay un hecho en ese relato que tiene un gran impacto en la historia de la humanidad. Y es que según ese relato dice que Dios vio al ser humano, al hombre, ¿cierto? Quien creó a su imagen y semejanza, según el relato, lo vio solo. Y entonces creó luego a la mujer. Y a la mujer la sacó de una pequeña costilla de ese hombre. Desde allí la mujer es considerada por muchas culturas como un ser que ha sido colocado ahí por las deidades para servirle al hombre. Ojo, yo no estoy diciendo esto porque sea lo que yo piense. Al contrario, estoy totalmente contrario a esa idea. Lo que quiero decir es que esa idea fue implementada en ese relato sumerio de la creación, cuando del hombre sacaron de una pequeña costilla a una mujer para que esa mujer le sirviera al hombre y el hombre no estuviera solo, mejor dicho, como que para que el hombre se recreara con la mujer. Eso fue un daño enorme que se le ha hecho a la mujer, porque la mujer pasó de ser en la prehistoria la diosa, la más importante, porque se ha comprobado que en la prehistoria, o sea, antes de Sumeria, se ha comprobado que la preponderancia, el pedestal más alto que tenía un ser dentro de la sociedad era la mujer, que tenía la vida, la maternidad, y ahí están una cantidad de restos arqueológicos que se conocen como las Venus del Paleolítico, que son unas figuras hechas en piedra, casi todas, en forma de mujer, pero una mujer gordita, una mujer regordeta, porque esa figura de curvas de la mujer, lo que significa es todos los dones femeninos de la mujer con relación a la maternidad y a la fertilidad. O sea que la mujer perdió ese estatus que tenía, gracias, digo yo, o en desgracia, mejor, al relato de que Dios creó a la mujer como un ser de segunda categoría. De ahí para adelante, casi todas las culturas consideran eso, hasta nuestros días. Por lo tanto, podríamos decir que con Sumeria también nace el machismo. Así que tenemos dos categorías, dos características muy importantes que las hemos heredado desde la antigüedad, que es el antropocentrismo y el machismo. Más adelante, al final de esta clase, vamos a hacer la relación de cómo esas características o esos antivalores perjudican tanto
al ambiente, a la naturaleza. Bueno, pero sigamos con nuestra historia rápidamente porque hay mucho que contar. Luego sigue otra gran civilización, más o menos del año 4000 antes de Cristo, nace todo lo que se conoce como el imperio egipcio, las pirámides de Egipcio, las pirámides de Keos, todo ese gran desarrollo de agricultura, de orfebrería, de metales, de intercambio comercial que desarrollaron los egipcios. Pero los egipcios invadieron Sumeria y se apropiaron de todos esos relatos sumerios. O sea que el relato de la creación no murió ahí, sino que pasó a la cultura egipcia e incluso en las pirámides hay algunos relatos de esos del Génesis, como por ejemplo el del gran diluvio o el del árbol de la vida, todavía se pueden encontrar en algunas pinturas de esas pirámides. Pero luego de Egipto sigue otra gran civilización, que es el Imperio Romano, y esta gran civilización tiene una gran influencia en nosotros directamente, nosotros los colombianos, vamos a decir, o todas las culturas latinas. ¿Ya? El Imperio Romano se extendió prácticamente por todo el mundo conocido en ese tiempo, por toda Europa, por parte de Asia y parte de África. O sea, tenían controlado prácticamente todo el mundo, excepto pues el lejano oriente. Ese imperio romano se caracterizaba no solamente porque se extendió su poder, sino que era un imperio totalmente bélico. O sea, los imperios de por sí son bélicos, pero la fuerza militar de los romanos era extremadamente opresiva y destructiva. Donde ellos llegaban, podían colonizar y controlar los territorios. Absorbían la cultura, toda la tecnología, cosas que les servían, o ideas, o dioses incluso, los absorbían para ellos y lo demás lo destruían y sometían a los pueblos prácticamente, quedaban convertidos en esclavos. Algo muy importante que ocurrió en el meridiano de esos tiempos fue el nacimiento del cristianismo con una figura histórica, digo histórico porque así lo es, de Jesús de Nazaret o de Jesucristo. Jesucristo es un personaje histórico, con eso quiero decir que Él no solamente está ahí en la Biblia, sino que hay otros libros, otros textos que hablan de un tal Jesús que nació en Jerusalén y que fue un gran profeta, fue un gran líder judío y que fue crucificado y luego se dice que fue resucitado. Eso lo dice la historia. Ahora, eso no basta para afirmar que Jesucristo es Dios y que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero al menos sí podemos aseverar que históricamente hubo un ser en ese tiempo que se conoce, que ya luego el Imperio Romano lo dató como el año cero, en donde nació ese Jesucristo. ¿Y por qué estamos hablando tanto de Jesucristo? Y eso que tiene que ver con una clase de ambiental, pues tiene que ver mucho, estimados amigos. Porque resulta que ese cristianismo comenzó a ser perseguido por el Imperio Romano porque era una cosa supremamente revolucionaria y atentaba contra el imperio. ¿Por qué atentaba contra el imperio? Porque el discurso de ese cristianismo, de ese Jesucristo, era supremamente peligroso para el imperio. ¿Qué decía Jesucristo? ¿Qué era lo peligroso? Pues muy peligroso porque él decía cosas como amados los unos a los otros. Eso es peligrosísimo en un imperio y más en un imperio bélico, en un imperio militar. Jesucristo, ¿qué decía en su mensaje? Amad a vuestros enemigos. Imagínense los soldados romanos amando a sus enemigos. No, pues era peligrosísimo ese mensaje. Era más peligroso cuando Jesucristo decía, ¿cierto? Cuando te peguen en la mejilla derecha, voltea a la izquierda.
imagínese un soldado que le golpearan, que le cortaran un brazo, por ejemplo, y dijeran, no, pues córteme este otro brazo. Ya. Entonces, ese mensaje de amor, de paz, era considerado como un acto de subversión. Y por lo tanto, a todos los cristianos los comenzaron a perseguir, los comenzaron a matar. Ahí no terminó todo, porque cada vez que mataban a un cristiano, 10 se convertían al cristianismo. Y el cristianismo, en un momento dado, más o menos 100 años después de la muerte de Jesucristo, se convirtió en una doctrina que se extendió por todo el Imperio Romano. O sea, no pudieron los romanos extinguir el cristianismo. Al contrario, antes, cada vez que mataban a alguien, lo convertían en un mártir y más personas se convertían al cristianismo. Entonces, ¿qué dice la historia, queridos amigos, de eso? Que más o menos por allá en el año 100 existió uno de los emperadores romanos que se llamó Constantino, y Constantino, al ver tantos cristianos, pues él dijo, aplicó la filosofía maquiavélica que luego, de pronto miles de años adelante, iba a salir, ¿no? Si no puedes con tu enemigo, únete a él. Eso fue lo que hizo Constantino. Entonces Constantino llegó, dice la historia, que él estaba en una tienda de campaña, miró el sol y en el sol vio un símbolo que era una cruz y escuchó la voz de ese Dios cristiano que le dijo, con este símbolo de la cruz conquistarás el mundo. Ya, y desde ahí Constantino al otro día se bautizó y mandó a bautizar a todo el mundo. Y el que no fuera cristiano, entonces tenía que pagar la pena máxima. Así fue como el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano. Y eso no fue así nomás de sencillo, sino que Constantino mandó a llamar a todos los sacerdotes cristianos en un gran concilio que se llamaba el Concilio de Nicea, y en ese concilio todos los sacerdotes cristianos de ese tiempo, que tenían muchas divisiones, se colocaban de acuerdo, armaron un documento y construyeron un credo, ¿ya? O sea, constituyeron los pilares de lo que hoy el cristianismo cree. Pero más precisamente, constituyeron una religión, ¿ya? Que fue la religión universal. O, en otras palabras, en latín, la religión católica. Porque católico viene de esa palabra latina que significa universal. O sea que fue Constantino quien creó a través de un decreto la Iglesia Católica. Y esto lo digo con todo respeto, sin ánimo de cuestionar las creencias de nadie, sino que es un hecho histórico que hay que revelarlo y hay que discutirlo, porque ese hecho ha tenido una gran influencia en nuestra cultura. ¿Por qué? Porque al tener el imperio romano, el dominio de casi todo el mundo conocido en ese tiempo, y al tener una religión del imperio, pues esa religión fue la que se implementó y fue la que se enseñó a todas las personas que vivían en esos hemisferios. Luego del imperio, cayó el imperio por otro imperio que fue el Imperio Otomano, pero aunque el César cayó, el cristianismo o el catolicismo no perdió poder. Antes ganó más poder con la figura del Papa, ¿ya? Entonces todos los reinos de ese tiempo se dividieron, cada rey, por ejemplo, el rey de España, el rey de Inglaterra, el rey de Francia, el rey de Germania o Alemania, todos comenzaron a gobernar en sus territorios de manera autónoma, sin un gran emperador romano, porque el emperador romano ya desapareció, pero la Iglesia Católica sí había ya posicionado su doctrina en las mentes de todas las personas, y por lo tanto el Papa tenía incluso más poder
que cualquiera de esos reyes, porque esos reyes mandaban en su territorio, pero el Papa mandaba en todo ese antiguo imperio romano, que ya no era un imperio, pero todos eran católicos. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver con lo ambiental? Bueno, por ahora podríamos decir que al extenderse el cristianismo, el catolicismo por toda Europa, la idea de la creación del antropocentrismo y del machismo también se transmitió a toda Europa. ¿Ya? Y comenzó un periodo que se llamó la Edad Media en Europa. Pero la gente ya era supremamente antropocéntrica a través del cristianismo, porque trajeron el relato ya contenido en la Biblia, pasó de Sumeria a la Biblia, y ya todo mundo, desde niño, le comenzaron a enseñar que Dios creó al hombre al sexto día después de crear el universo, y del hombre sacó a la mujer de una costilla. O sea que el antropocentrismo y el machismo se convirtieron también en ideas oficiales de todos esos reinos en la Edad Media. Esa Edad Media fue muy particular, porque ese periodo que duró aproximadamente 1000 años, también se conoce como el periodo de la oscuridad o el oscurantismo. En esa Edad Media hubo muy poco desarrollo científico, muy poco desarrollo filosófico, y prácticamente los que gobernaban la ciencia, la escasa ciencia de ese periodo en Europa, era la misma Iglesia Católica. Y todo aquel que descubriera alguna novedad científica y no era avalada por la Iglesia, pues simplemente lo mataban, ¿cierto? A través de un sistema que ellos tenían de juzgamiento que se llamaba la Santa Inquisición. O sea, fue un tiempo terrible. El tiempo de la humanidad en donde el ser humano fue más ignorante fue este periodo que se conoce como el periodo de la oscuridad, precisamente porque el ser humano estaba controlado totalmente su mente a través de una religión global. Pero luego, podríamos decir también que esa generación de seres que existieron durante esos 1000 años en Europa, dominadas por la Iglesia Católica y supremamente machistas, también se convirtieron en xenófobos. ¿Por qué? Porque ellos eran tan ignorantes que al verse todos ellos en sus etnias blancas, rubias, de ojos azules o claros, interpretaron la escritura bíblica del catolicismo, cuando decía Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, la interpretaron al revés y pensaron que si ellos eran blancos de ojos azules, entonces Dios también tenía que ser blanco de ojos azules. Y se atrevieron a insinuar y a decirlo literalmente, que todos aquellos que no eran blancos y rubios no eran seres humanos. Incluso decían que no tenían alma y que no eran hijos del Dios que ellos creían. Eso fue producto precisamente de la gran ignorancia que tenían estas personas, porque estas personas ni siquiera sabían leer, no podían leer ningún libro porque no les enseñaban a leer. Los únicos que sabían leer eran los sacerdotes católicos. Entonces eran unas personas muy limitadas mentalmente, pero estas ideas xenófobas o racistas que le llamamos hoy en día tuvieron una gran fuerza en esta región del planeta, en todos esos países, tanto así que comenzaron a mercadear con seres humanos. ¿Ya? Pues muchos otros pueblos tenían esclavos, pero estos esclavos se comenzaron a tener de manera masificada, más que todo con etnias de otros pueblos que tenían diferencias de color.
especialmente veían a un gran espécimen, como ellos lo llamaban, a las personas que vivían en África. ¿Ya? Para ellos era simplemente otro animal, un africano, que, porque no tenía alma, se podía simplemente capturar y colocarlo a hacer trabajos forzosos. Esta práctica duró muchísimo tiempo, más de 1500 años en esa práctica de esclavitud. Fue así como, aún avanzado con el tiempo, los europeos llegaron a estas tierras que llamaron América, que antes no se llamaban así, y cometieron un genocidio enorme porque también allá se encontraron otros seres humanos que ya no eran de etnia negra, sino que eran de etnia indígena, como nuestros indígenas de estas tierras, y también igual pensaban que no tenían almas y comenzaron a asesinar, un genocidio enorme que cometieron acá en América. Fueron ellos, los europeos, que lo hicieron así por las creencias ignorantes que tenían basadas en sus creencias religiosas, que incluso estaban basadas en una mala interpretación de sus escritos religiosos. Bueno, pero nada es eterno en el mundo, como dice por allá un filósofo colombiano, y ese tiempo tampoco duró toda la vida. Las personas fueron abriendo su mente y surgió algo que se conoce en Europa como el Renacimiento. O sea, las personas se comenzaron lentamente a cuestionar sobre ese dominio que tenía en la mente de las personas y comenzaron a través del arte a revolucionarse. Y comenzaron a pintar una cantidad de cosas diferentes, una cantidad de cosas de protesta contra lo religioso incluso, y comenzaron a cambiar su forma de pensar. Ese renacimiento surgió más adelante como algo que se interpretó con la revolución industrial. O sea, ese renacimiento fue el inicio del despertar de la mente del ser humano para que el ser humano comenzara a generar muchísima ciencia y esa ciencia se transformó en tecnología y esa tecnología provocó la revolución industrial. Pero miren ustedes, acá arriba ya tenemos acá arriba en los títulos rojos, tenemos tres características muy importantes que nos han venido configurando a ese ser humano. Primero tenemos al antropocentrismo, luego tenemos al machismo y luego tenemos la xenofobia europea o el racismo. Pero luego de eso nace, o mejor dicho, se transforma el ser humano de una manera abrupta y se comienza a romper la relación intrínseca que tenía ese ser humano con la naturaleza. El ser humano en la antigüedad, o sea, podríamos decir, del descubrimiento de América hacia atrás, el ser humano tenía un vínculo estrecho con la naturaleza. Tanto así que no había distinción entre ser humano y naturaleza, era una misma cosa. El ser humano pertenecía a la naturaleza y la naturaleza pertenecía al ser humano. Pero cuando comenzó el renacimiento y ese despertar de la mente, ese uso de la razón, entonces el ser humano comenzó a transformarse y uno de los primeros cambios que hizo fue romper su relación con la naturaleza. ¿Para qué? Claro, rompe con la naturaleza para poder hacer uso más de su razón. Y es ahí, con ese rompimiento, que podríamos decir que nace el ser humano moderno. El ser humano moderno o la modernidad
no son las tecnologías, sino que es la preponderancia de la razón en la toma de decisiones. Aunque eso nos parezca hoy en día muy normal, que tomemos decisiones basadas en la razón, antiguamente las personas no tomaban decisiones casi siempre basadas en la razón. Aunque eso suene raro. Las personas tomaban las decisiones incluso más importantes de su vida basadas en sus creencias, en sus emociones, en sus supersticiones. Y muy rara vez en la razón. Claro, no se puede decir que los seres humanos antiguos no tenían razón. Sí tenían razón, claro que sí. Ahí vemos todos los grandes filósofos de Grecia que existieron 300 años antes de Cristo. Sócrates, Platón, Aristóteles, claro, totalmente racionales. Pero a diferencia de ellos, muchos pueblos antiguos creían en deidades, en religiones supremamente fanáticos y en creencias fundamentadas en superstición, y ellos tomaban sus decisiones como por ejemplo casarse, ir a la guerra, cultivar, hacer negocios con otra persona. Lo basaban simplemente a la superstición y a sus creencias religiosas. Pero fue entonces, después del descubrimiento de América, aproximadamente, producto de unos grandes influencias de filósofos, como por ejemplo René Descartes, que construyó el discurso del método científico, que Europa comenzó a despertar y se creó el movimiento de la modernidad, y la razón comenzó a ser el protagonista en las decisiones. Entonces, porque ya las decisiones se basaban en la razón, o sea, quiero decir que las personas ya no pensaban de que Dios les iba a revelar la verdad, sino que ellos a través de un método lógico y matemático podrían tomar decisiones. Entonces, decisiones como qué? Como cultivar. ¿Cuándo cultivar la tierra? Pues es que hay unos temporadas, ¿cierto? Y hay unos ciclos lunares, por ejemplo, y a través de esos ciclos lunares, las temporadas de lluvias, temporadas de sol, se puede controlar las cosechas e incluso generar unas cosechas mucho más productivas. Eso es hacer uso de la razón. Y entonces el ser humano comenzó a volverse popular la razón. Y ahí entonces nace el ser humano moderno. Pero ese uso de la razón, la primera consecuencia que tuvo fue el rompimiento con la naturaleza. Porque el ser humano dijo, uy, esta naturaleza, yo me aíslo de ella y la puedo analizar como un objeto. Y esta naturaleza es un recurso que yo puedo optimizar para satisfacer mis necesidades. Y así lo hizo. Comenzó entonces a analizar esa naturaleza, a descubrir una cantidad de cosas, las ciencias comenzaban a crecer, la física, la química, la biología, ya que se comenzaron a generar una cantidad de tecnologías y el ser humano comenzó a transformar de una manera más revolucionada esa naturaleza. Y así fue que nació la revolución industrial. Miren ustedes que he colocado aquí en estas escalas de tiempo, en unos grandes cuadros, las palabras feudalismo y luego capitalismo comercial. ¿Por qué? Porque estos son los sistemas económicos que han preservado durante esos periodos de tiempo. Entonces, podríamos decir que el sistema económico predominante cuando el ser humano era antiguo, o sea, cuando no era moderno, era el sistema económico feudalista. Y el sistema económico predominante cuando el ser humano comenzó a ser moderno, o sea, a tener preponderancia en el uso de la razón, fue el capitalismo. El capitalismo ha venido evolucionando con el tiempo. Podríamos decir que primero fue el capitalismo comercial, luego ese capitalismo se convirtió en un capitalismo industrial
y finalmente ese capitalismo industrial se convirtió en un capitalismo financiero que es el que tenemos hoy en día. Pero casi al mismo tiempo que nace el capitalismo, podríamos decir que se configura otra característica ya en ese ser humano moderno. Ya no solamente el ser humano era antropocéntrico, machista, xenófobo y que había roto su relación social-naturaleza, sino que ese ser humano ya era también egoísta. ¿Por qué? Porque el ser humano, el sistema económico capitalista explotaba de alguna manera ese valor o ese antivalor egoísta para que el ser humano se volviera más caprichoso y demandara más recursos y bienes. O sea, entre más egoísmo, las personas consumen más y eso es muy conveniente para el sistema capitalista. Y por lo tanto, ese capitalismo comenzó a crecer de una manera supremamente grande hasta que llegamos a nuestros días, a la configuración que tenemos hoy en día de un capitalismo financiero y una exageración del egoísmo a tal punto que las riquezas de todo el planeta están concentrados en unos cuantos seres humanos. Y todo este cuento, ¿qué tiene que ver con la naturaleza? Ya para cerrar esta clase. Pues un ser humano moderno con estas características es supremamente nocivo para la naturaleza. Porque si es antropocéntrico, se cree el dueño del universo y no solamente está dispuesto a destruir la naturaleza de este planeta para satisfacer sus necesidades, sino que está dispuesto incluso a viajar a la Luna, a Marte, donde sea, a seguir extrayendo y seguir destruyendo la naturaleza en todo el universo. Y un ser humano machista, ¿por qué perjudica el ambiente, la naturaleza? Porque simbólicamente la naturaleza es femenina, la naturaleza es mujer, la naturaleza es un símbolo de la fertilidad, es un símbolo de la maternidad. Por lo tanto, un ser humano machista es insensible a esa maternidad, a esa feminidad, y cuando ve la naturaleza, pues lo que quiere hacer con esa figura femenina es dominarla, explotarla, masacrarla, utilizarla y en muchos casos destruirla y matarla, cometiendo feminicidios. Eso es lo que hace un ser humano machista. Y xenófobo, ¿por qué la xenofobia es tan perjudicial para la naturaleza? Pues es súper perjudicial porque los pueblos originarios, esos indígenas, esas comunidades negras, afrodescendientes, todos los pueblos indígenas de todos los territorios del planeta, han tenido una conexión especial con la naturaleza, pero este ser humano moderno, proveniente más que todo de Europa, con esas ideas xenófobas, ha destruido casi la totalidad de estas otras razas, o razas no porque las razas no existen, estas otras culturas o estas otras etnias que tienen dentro de su cosmovisión originaria la preservación de la naturaleza. Entonces, al aniquilar estas personas, estos pueblos, pues también esa fuerza de preservación de la naturaleza, pues también se ha terminado. Y un ser humano que rompe con la naturaleza, que no se cree natural, pues también es peligrosísimo, ¿no? Porque es un ser humano que se cree que está por fuera de la naturaleza y que tiene todo el poder para dominarla. Y finalmente, un ser humano moderno, egoísta, consumido por el mismo sistema capitalista, que vive para consumir, pues es supremamente nocivo para el ambiente porque todo lo que consume proviene de la tierra. Todo lo que nosotros consumimos de alguna manera proviene de esa naturaleza que nos da todo. ¿Ya? Los computadores, los celulares, todos los componentes electrónicos que están aquí en estos computadores provienen de la naturaleza y entre más consumamos, entre más creamos que vamos a ser felices teniendo las cosas por satisfacer nuestros deseos egoístas, pues cada vez la Tierra y el planeta
se está acabando, se está terminando. Entonces, queridos amigos, así hemos llegado a configurar este ser humano moderno y podemos decir que todos nosotros, desafortunadamente, tenemos estas características en mayor o menor proporción. Y para poder salvar este planeta, necesitamos comenzar a vencer cada una de esas características que son nefastas para la preservación de nuestro planeta.